Muy buenos días. La Red Pacto Global Chile les invita hoy día a participar en el webinar Análisis del ciclo de vida. Para ello, contamos hoy con el profesor Óscar Huerta y con el ingeniero Manuel Vera. El profesor Óscar Huerta es diseñador industrial con posgrado en Planificación y Diseño Ambiental en la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos. Durante 3 años trabajó como investigador asistente y editor asistente en el Sustainability Consortium en Estados Unidos. En 2016 y 2017 fue consultor en la CEPAL para los programas estratégicos de especialización inteligente de Corfo y evaluador de proyectos CONDECYT de la CONICYT. Cuenta con varias publicaciones en materia de ciclo de vida, diseño ambiental y sostenibilidad. Actualmente es profesor asistente en la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile y participa en diversos proyectos de investigación, entre los cuales se encuentran proyectos de Corfo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Universidad Católica. Contamos también hoy día con la participación de Manuel Vera, jefe de Medio Ambiente de Acciona Chile, empresa adherida a nuestra red. Cuenta con estudios en Ingeniería y Gestión Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña y más de 10 años de experiencia profesional en la evaluación de proyectos dentro del marco del Sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental, SEIA, como también de redes de calidad de aire, modelación atmosférica, monitoreo de ruido, además de conocimientos en procesos de control ambiental, habiendo participado en diversos proyectos del sector público y del sector privado. Su experiencia radica principalmente en la proposición e implementación de soluciones a través de grupos interdisciplinarios dentro del marco de SEIA, tales como Declaración de Impacto Ambiental, DIA, Estudios de Impacto Ambiental, EIA, Consulta de Pertinencias, Monitoreo Ambiental, Planes de Manejo, Análisis Económicos para diversos proyectos ambientales requeridos. Muchas gracias por su participación hoy día, al profesor Óscar Huerta y Manuel Vera, que escucharán. A continuación, dejo con ustedes a Silvia Arranz, del equipo de Pacto Global Chile. Buenos días y bienvenidos a este webinar sobre el análisis del ciclo de vida. En sus pantallas encontrarán esta imagen. Silenciaremos sus micrófonos para evitar interferencias. Pueden enviarnos sus comentarios y o preguntas a través del chat. La Red Chilena del Pacto Global ofrece esta sesión con el propósito de entregar información relevante sobre el análisis del ciclo de vida, los beneficios de realizarlo, áreas de aplicación, procesos de medición, iniciativas y metodologías disponibles para apoyar a las empresas interesadas en desarrollar productos más sostenibles. Este webinar tendrá una duración de 1 hora 30 minutos y será grabado para luego estar disponible en el canal de YouTube de nuestra red. Al final de las presentaciones contaremos con un espacio para resolver preguntas, las cuales pueden enviar por chat mientras se desarrolla el webinar. Los invitamos a generar una breve conversación para reflexionar sobre las conclusiones y compartir recomendaciones para las empresas respecto del impacto de estas iniciativas. Es importante mencionar que nuestro propósito para realizar esta actividad tiene que ver con el compromiso del Pacto Global con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que desde el 1 de enero de 2016 rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. A modo de contexto, en la Resolución 70-224, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, que lleva por título Hacia Asociaciones Mundiales de Colaboración, un enfoque basado en principios para mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y todos los asociados pertinentes, se reconoce el papel vital que sigue desempeñando la Oficina del Pacto Global de las Naciones Unidas en lo que se refiere a fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para asociarse estratégicamente con el sector privado, de conformidad con el mandato que le ha conferido la Asamblea General para promover los valores de las Naciones Unidas y las prácticas empresariales responsables dentro del sistema de las Naciones Unidas y en la comunidad empresarial mundial. Dicha resolución acoge con beneplácito el número cada vez mayor de empresas que adoptan un modelo empresarial fundamental
que tiene en cuenta los efectos ambientales, sociales y de gobernanza de sus actividades. Alienta e insta a todas las empresas a que adopten principios de gestión empresarial y inversión responsables y apoya la labor del Pacto Global de las Naciones Unidas a este respecto. Asimismo, reconoce la importancia de las diversas contribuciones de todos los interesados pertinentes, incluido el sector privado, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a este respecto toma nota del importante papel que desempeñarán las redes locales del Pacto Global en el apoyo a la aplicación de la Agenda 2030 y la promoción de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible mediante, entre otras cosas, el ejercicio de la responsabilidad social empresarial. Es por lo anterior que la Oficina Mundial del Pacto lleva adelante una estrategia para que las redes locales de todo el mundo alineen sus planes de trabajo en función de movilizar la contribución del sector empresarial a las metas de los ODS. Los invitamos a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas cuenta con un sitio web, como pueden ver en pantalla, donde pueden consultar información sobre cada objetivo, una descripción general, situación actual, las metas asociadas y enlaces recomendados. También recomendamos visitar el sitio web del High Level Political Forum, en el cual pueden encontrar información complementaria como progresos e información de los últimos años para cada objetivo e indicadores para cada meta. El sitio web del Pacto Global de Naciones Unidas está adaptado también para presentar información sobre cómo los 17 objetivos se vinculan con la acción empresarial. Cuenta con una serie de herramientas de las cuales destacamos el blueprint para que el sector privado pueda abordar los ODS de todas sus operaciones. El blueprint lo pueden consultar como documento en su versión en inglés y en español. También se ha adaptado un sitio interactivo en la página del Global Compact. Los ODS y el ciclo de vida. De los 17 objetivos hemos seleccionado el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS 12, Producción y Consumo Responsables, y el ODS 13, Acción por el Clima. Hemos identificado algunas de sus metas por la relación que manifiestan con el tema de esta reunión. A continuación, Charlotte Golly, analista del área de gestión de proyectos, nos va a hablar de los objetivos 9, 12 y 13. Para lograr el ODS 9 es fundamental invertir en infraestructuras sostenibles, innovación y una industrialización ambientalmente racional para fomentar el crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático. Además de los fondos de los gobiernos y de la asistencia oficial para el desarrollo, también se está promoviendo la inversión del sector privado para desarrollar tecnologías limpias y mitigar los impactos medioambientales y sociales de sus actividades empresariales. Este objetivo tiene 8 metas, de las cuales identificamos una relevante para el ciclo de vida, que es la meta 9.4, que busca modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. A continuación, vamos a explicar una acción empresarial que ofrece Blueprint para el ODS 9. La acción consiste en actualizar y modernizar la infraestructura y los activos de la industria en las operaciones de las empresas a fin de que sean más resistentes y sostenibles. Las empresas desempeñan un papel fundamental en la planificación, construcción y operación de activos industriales. Sin embargo, muchas infraestructuras y activos industriales aún no abordan las condiciones necesarias para mitigar el cambio climático. Como productores, inversionistas e innovadores, las empresas deben actualizar su infraestructura y sus activos industriales para gestionar los riesgos de impactos medioambientales y sociales durante todo el ciclo de vida de sus productos. Otro objetivo relacionado con el ciclo de vida del producto es el ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Para lograr este objetivo es necesario reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y servicios, la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos.
Asimismo, apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo. Este objetivo tiene 11 metas, de las cuales identificamos 3 relevantes para el ciclo de vida, que son las siguientes. La meta 12.2 señala de aquí a 2030 lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. La meta 12.4 busca lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenios y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. La meta 12.5 pretende reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Según el Blueprint, hay diversas herramientas sobre cómo las empresas pueden gestionar la sostenibilidad en sus productos y servicios. Nos vamos a centrar en el diseño y la adopción de un modelo de economía circular, cuyo objetivo es que el valor de los productos y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible. Esto va mucho más allá del desarrollo y uso de tecnologías más eficientes y prácticas sostenibles de abastecimiento. Requiere un replanteamiento fundamental del diseño del sistema y la forma en que los productos y servicios se producen y utilizan de manera que produzcan cero desechos y generen impactos mínimos. Siguiendo con el ODS 13, Acción por el Clima, cabe destacar que no hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora. Las pérdidas anuales promedio causadas solo por terremotos, tsunamis, ciclones tropicales y inundaciones alcanzan los cientos de miles de millones de dólares y exigen inversiones de 100.000 millones anualmente hasta el año 2020, con el fin de abordar las necesidades de los países en desarrollo y ayudar a mitigar los desastres relacionados con el clima. Apoyar a las regiones más vulnerables a adaptarse al cambio climático debe ir de la mano con los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados respecto de los niveles preindustriales. Este objetivo tiene 5 metas, de las cuales vinculamos una con el ciclo de vida, que es la meta 13.2, que busca incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. El Grupo de Pacto Global de Naciones Unidas también cuenta con una serie de herramientas para las empresas para abordar el ODS 13. Recomienda a las empresas actuar de manera urgente y decisiva para cambiar fundamentales emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con sus operaciones y productos. Las empresas también desempeñan un papel central en la anticipación, la creación de resiliencia y la adaptación a los impactos actuales y estragos del cambio climático. Deben identificar e implementar soluciones innovadoras y de largo alcance para reducir las emisiones en sus operaciones y cadenas de valor. Una acción empresarial que recomienda el Blueprint es la reducción de emisiones durante el ciclo de vida del producto. Esto puede incluir el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono, modelos comerciales, la identificación y resolución de problemas de deforestación en la cadena de suministro y la potenciación de las operaciones propias y la cadena de suministro a partir de fuentes renovables. Muchas gracias, Charlotte. Les recordamos a todos los participantes que el objetivo de este webinar es entregar información relevante sobre el análisis del ciclo de vida, los beneficios de realizarlo, áreas de aplicación, procesos de medición, iniciativas y metodologías disponibles para apoyar a las empresas interesadas en desarrollar productos más sostenibles. A continuación, el profesor Óscar Huerta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Quizás me gustaría partir haciendo una pregunta a los asistentes sobre qué quisieran saber con este webinar o qué inquietud tienen en particular que nosotros podamos responder. Sabemos que hay empresas de distintos sectores que están asistiendo: energía, bebestibles, alimentos, construcción, servicios, minería. ¿Hay alguna cosa en particular que quisieran que nosotros nos refiriéramos? Bueno, hay un momento para preguntas al final también, ¿no? Sí. Vale. Entonces vamos a hacer una verificación partiendo por el principio sobre qué es el LCA, por su sigla en inglés, Análisis de Ciclo de Vida, Life Cycle Assessment. El término más correcto, la verdad, es evaluación de ciclo de vida, que es la traducción de assessment, y en el pasado tenía el nombre análisis, y en algún momento esto cambió. Una breve historia del LSA: el concepto del ciclo de vida nació en Estados Unidos en la década de los 50 y los años 60, en sus inicios con foco en análisis de costos, principalmente en la industria de armamentos. Esto era para poder optimizar el uso de los recursos en cuanto a manejo de presupuestos, costos del ciclo de vida, incluyendo costo de compra, costo de uso, costo de desarrollo, costo de operaciones y, por último, costo de manejo del ciclo de vida del producto. Los productos, como ustedes sabrán, siempre tienen un momento final en que ya se dejan de usar y hay que hacer algo con ellos, y en este caso la industria militar, los costos también son significativos. Por tanto, el tener una disposición final adecuada de este armamento es algo que estuvo considerado. Existe hoy día bastante experiencia en estas materias, de medio siglo aproximadamente. Lo que inicialmente se llamaba Life Cycle Analysis of System Costs dio cabida también al Environmental Life Cycle Assessment, que es el análisis de ciclo de vida como conocemos hoy, que se refiere a los aspectos medioambientales. En la paleta de instrumentos del ciclo de vida y herramientas de análisis tenemos Life Cycle Assessment, que se trata de análisis de ciclo de vida en aspectos ambientales; Life Cycle Costing, que es análisis de costos de ciclo de vida; Social Life Cycle Assessment, que es análisis social de ciclo de vida, muy importante para la responsabilidad social empresarial y otras materias relacionadas con las personas; y por último el enfoque integrado que propone Naciones Unidas de Life Cycle Sustainability Assessment, que conlleva la integración de estas tres maneras anteriores. Si tuviéramos que definirlo, podríamos decir que el LCA es un método holístico para evaluar los impactos ecológicos a la salud humana y a la disponibilidad de recursos que se derivan de un producto o proceso a lo largo de su ciclo de vida. Entrega resultados por etapas del ciclo de vida y en varias categorías de impacto ambiental. El producto, de acuerdo a la denominación ISO 1444, bien o servicio, sería un producto, se entiende como un sistema en este método, y con esta perspectiva de sistema se hace el análisis y se proponen después posibilidades para mejoras también. En pantalla pueden ver un diagrama que publica también Naciones Unidas, que muestra este dibujo en que hay un círculo que representa, podríamos decir, la tecnósfera, es decir, nuestro sistema industrial, y lo que está en color magenta representa en este caso el medio ambiente, está afuera. Entonces, por un lado, existen elementos de entrada desde el medio ambiente hacia la tecnósfera, que son los recursos naturales. Entran a la tecnósfera y ahí ocurren bastantes cosas. Tenemos por un lado extracción de materias primas a partir de los recursos naturales, el procesamiento de estas materias como materiales para hacer las cosas, manufactura de productos y componentes, luego embalaje y distribución, dentro de lo cual embalaje, los materiales y las cosas que se ocupan para hacer embalaje son también productos. Uso y mantenimiento del producto. Durante el tiempo que nosotros lo usamos requiere un mantenimiento, por ejemplo la ropa, hay que lavarla, el auto, hay que hacerle servicio de vez en cuando, se ocupan insumos, se ocupan recursos, se ocupa energía. El mantenimiento a veces es, y en la etapa del uso en particular, tiene un impacto significativo a causa de estos recursos. Eventualmente vamos a decidir desechar el producto, y entonces
existe una etapa que se denomina fin de vida, que es la vida final total, digamos, del producto. Y a continuación debiéramos tratar de realizar, bueno, reutilización o si no reciclaje de los materiales para mantener el ciclo cerrado. Pero después de algunas iteraciones de reutilización y reciclaje, eventualmente el producto y sus materiales igual van a ir a dar a la naturaleza. Entonces ocurre esta disposición final, y es que no se le hace nada más. Es decir, vuelve a la naturaleza, el sistema que nosotros tenemos habitualmente está ahí el relleno o el incinerador. El relleno es una salida, digamos, para residuos sólidos domiciliarios, por ejemplo. El incinerador en algunas operaciones industriales también se realiza. Y si ustedes ven el diagrama, todas estas distintas etapas del ciclo de vida, entre ellas hay transporte. Siempre hay transporte. Entonces el transporte que está involucrado en el ciclo de vida también es parte del ciclo de vida. Es importante quizás referirse al producto como sistema. Acá yo diría la gran ventaja de la óptica del ciclo de vida es considerar al producto no como una cosa, sino que como un sistema. O sea, hay partes en este producto que no se ven mirando al producto, que son parte de la historia previa y otras son parte de la historia futura. El sistema de productos se define como el conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y de productos en que se lleva a cabo una de las funciones definidas y que constituye el ciclo de vida del producto. O sea, en otras palabras, el sistema producto, podríamos decir, es lo mismo que el ciclo de vida del producto. La manera más usada, en realidad, y más clara, tal vez, de mostrar el sistema producto es mediante un árbol de proceso. Tenemos ahí distintos elementos, tenemos unidades de proceso en que ocurren cosas, y a las unidades de proceso entran materia y energía, luego hay un proceso, y después sale materia y energía. Este diagrama que estamos viendo es genérico y acá hay mucha creatividad que se puede usar para poder hacer diagramas distintos, dependiendo de cada caso. Obviamente, esto ayuda a poder entender mejor cuál es el sistema del producto y el diagrama debería tratar de mostrar eso. O sea, es una forma de ver en un golpe de vista, en una sola imagen, el sistema completo. Normalmente el sistema tiene un límite, que es ese rectángulo que vemos que rodea el dibujo acá, es un límite del sistema y hay cosas que están dentro del sistema que vamos a analizar y otras que van fuera que no las vamos a analizar. El proceso unitario es lo que vemos al medio, que dice adquisición de materias primas, manufactura, uso, reuso, mantenimiento, reciclaje y manejo de residuos. Acá están puestos de manera general, pero podríamos desagregar también en los distintos procesos unitarios que están dentro de estas etapas. Este diagrama también, como parte relevante para hacer el análisis de vida, son los outputs o los elementos de salida, que son en este caso emisiones distintas al agua, al aire o al suelo, que no son buenas, digamos, contaminan. Hay también algunos subproductos y también, bueno, obviamente lo que sale son los productos mismos, para eso estamos haciendo los procesos. El análisis de ciclo de vida vincula las etapas del ciclo de vida con categorías de impacto ambiental. Y lo que estamos viendo en la pantalla son categorías de impacto ambiental. Las categorías de impacto ambiental, según el método de caracterización, habitualmente van entre 8 y 18 en cantidad y se pueden clasificar dentro de 3, a veces 4, categorías de punto final o categorías de daño. Digamos, daño ecológico a los ecosistemas, daño a la salud humana y daño a los recursos, a la disponibilidad de recursos o agotamiento de recursos. Si nosotros miramos las categorías de punto medio, que son las que están debajo, podríamos decir que estas son lo que provoca el daño que estamos hablando arriba, y acá hay varias que son bien conocidas. Por ejemplo, el daño, categoría de punto medio, cambio climático, calentamiento global, es una de las categorías probablemente más conocidas, junto a la destrucción de la capa de ozono, que también es bastante conocida, la lluvia ácida, eutrofización del agua, alteración de hábitat, ecotoxicidad. Bien, existe también problemas con smog fotoquímico, contaminantes del aire, sustancias dañinas a la salud de distinto tipo, cancerígenos, sustancias mutagénicas, teratógenas, agotamiento de recursos, básicamente los recursos que se pueden agotar o pueden ser cada vez más escasos, menos disponibles, más caros de obtener, en fin, no es que se agoten de un día para otro.
combustibles, combustible fósil, agua dulce, minerales, suelo superficial. Recursos indispensables para las actividades humanas y eventualmente se hacen cada vez más escasos, más caros, más difíciles de acceder, y eso es para todos un problema. Entonces, el análisis de ciclo de vida nos otorga resultados en estas categorías. Pueden ser otras más, según el sistema, hay otras más que se pueden considerar, algunas son más relevantes para cierto producto que para otro, y acá está este resumen que es una lista de vida más corta. Lo otro que también es importante acá es que la norma ISO 14040 y 14044 norma el cómo se hace un análisis de ciclo de vida con todas las de la ley, podemos decir, o en conformidad con la norma ISO. Es la manera más, tal vez, se ha llegado a un consenso que es la mejor manera de hacerlo, y busca, entre otras cosas, evitar que se use la información de manera contenciosa o sesgada. O sea, cumpliendo con lo que se está estableciendo acá, podemos decir una especie de estándar base desde el cual nos podemos parar y de ahí en adelante progresar. Los componentes del análisis del ciclo de vida, según esta norma ISO, son estos cuatro, digamos. Definición de meta y alcance del estudio, quiere decir qué vamos a hacer, para qué queremos esto, cuál es la audiencia, cómo vamos a usar los resultados. Tenemos otra parte que son análisis de inventarios. Inventarios, digamos, por un lado hay que hacer una especie de contabilidad de todo lo que son inputs en el proyecto, energía y materiales que se van a usar, y luego hay también un resultado que pasa con esto. Nosotros usamos esto con esta técnica, hay emisiones de un cierto tipo, y eso después qué pasa. De ahí caemos entonces en la evaluación de impactos del ciclo de vida, que son los resultados mismos, y posteriormente hay la etapa de interpretación que nosotros realizamos. Y esta etapa de interpretación se aplica a las tres anteriores. Uno interactúa, digamos, con la interpretación, con la meta y alcance del estudio, con el análisis de inventarios y luego con el análisis de impacto. Hay unos componentes que también se ocupan, son muchas veces útiles y no son recomendados por la norma ISO, por lo tanto son considerados optativos, que son normalización y ponderación. Normalización, básicamente lo que busca es tratar de mostrar la complejidad del resultado del análisis del ciclo de vida, que tiene dos variables. Por un lado normalmente es como una matriz que uno podría ver. Tiene etapas del ciclo de vida y luego tiene múltiples categorías. Cada categoría tiene un impacto que tiene su propia unidad, por lo tanto no se pueden comparar. Sin embargo, mediante la normalización nosotros podemos transformar esos números en múltiples categorías en un puro indicador sin unidad, y bueno, hay tal vez una pérdida de información en el proceso, pero por lo menos se pueden comparar unos con otros. Y el caso de ponderación tiene que ver con que en un determinado contexto nosotros vamos a evaluar y considerar entonces que cierto impacto es más importante que otro. A lo mejor para nuestro uso específico eso corresponde y podríamos hacerlo. De todas maneras no es algo que esté recomendado por la norma ISO. Traje acá un ejemplo para poder mostrar cómo se ve un análisis de ciclo de vida, qué es lo que uno ve cuando ve este resultado. Producto puede ser bienes o servicios de todo tipo, esto se puede aplicar a cualquier sistema. Acá el caso que traigo es de un edificio, y se podría aplicar a una prenda de ropa, se podría aplicar a un combustible, se podría aplicar a un automóvil, se podría aplicar a una planta generadora de energía, a cualquier producto comunal. Este caso de edificio tal vez tiene el interés de que uno habitualmente no piense en un edificio como un producto, pero lo es también desde la perspectiva del análisis de ciclo de vida. Este es un edificio en Suecia, principalmente de madera, pero tiene también otros materiales, y lo que vemos ahora en la pantalla es el sistema. El diagrama es distinto del que yo les mostré antes, pero en el fondo es bastante parecido. Si nosotros lo miramos, vamos a ver que existe un rectángulo rojo que está cerrando un sistema, y dentro de él tenemos unas figuras en verde, luego rojo, después azul. Entonces, las figuras en verde representan la etapa del producto, tiene que ver con la generación y extracción de materias primas, procesamiento de ellas en materiales, transporte y manufactura de partes y componentes. Después hay una etapa, es decir, esto es hacer el vidrio, hacer el acero, hacer el cemento, chancar las piedras, traer la arena,
emergencial que llegue el agua, por ejemplo, estamos hablando de un edificio, van a construir todos estos materiales, la madera. Cada una de esas cosas son productos que luego llegan a la obra y ahí se construye y se arma. Después hay una etapa de construcción, que es lo que ocurre en situ, tiene también obviamente transporte y tiene una serie de procesos de construcción que ocurren en el lugar. Y hay también ahí residuos. Después tenemos en el diagrama la etapa de uso, que se ve acá más grande. Se ve más grande porque los edificios duran harto. Para un modelo de ciclo de vida habitualmente se ocupa una 50, 75, 100 años para hacer un modelo, más o menos una estima que eso podría durar. Algunos edificios duran menos, otros duran mucho más. Pero la etapa de uso en general en este tipo de análisis muestra que hay un impacto significativo por los largos años de uso, hay grandes cantidades de uso de electricidad, uso de agua, uso de gas. El edificio sigue gastando mientras se usa. El impacto sigue mientras se ocupa. No solamente el impacto por hacer los materiales y la construcción misma, sino que durante el uso también. Parecido a eso, son todas las cosas que uno usa que requieren algún recurso para poder funcionar. Un refrigerador, un automóvil, incluso la ropa misma. Y uno la va lavando y ocupando detergente, como yo mencionaba hace un rato. Por último, hay una etapa de fin de vida que tiene que ver acá con el edificio se demuele. O sea, uno nunca lo piensa, pero desde la perspectiva del ciclo de vida, como contempla todo, uno dice, sí, el momento de la demolición va a llegar, tal vez no va a llegar muy luego, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a poder separar estos componentes? ¿Vamos a poderlos reciclar? ¿O vamos a poder aprovecharlos en un estado que estén útiles? ¿Vamos a tener que solo destruirlo para poder demolerlo? Muchos ocupan, por ejemplo, vigas de madera que son antiguas, que son de demolición, son maderas muy bonitas, que algunas no hay permiso de vía para poder cortar. Bueno, si los productos residuos de la obra, en este caso, el edificio, están en condiciones para seguir reutilizando uno, y si no, no. Pero igual va a haber una disposición de esto, finalmente. Como dice acá en el diagrama, de construcción, transporte, procesamiento de residuos y por último disposal, que es la disposición, el momento fatal que no se puede soslayar. A mí me gusta también este ejemplo porque trae acá por material cuánto pesa. Uno dice, ¿cuánto pesa un edificio? En la verdad es que ¿cómo vas a pesar el edificio? Pero bueno, el que construye el edificio sabe exactamente cuánto pesa, pues sabe cuántos materiales compró, sabe cuántos residuos tuvo y cuánto entonces quedó en la obra. Y por la información de los planos de arquitectura y las especificaciones técnicas, podemos saber exactamente qué hay ahí, qué cantidad. En este caso es por peso, este caso muestra el total. El hormigón, ahí vemos que tiene un 39,4%, es la parte más grande. Interesante acá que el edificio es un edificio de madera y la parte que más pesa es la de hormigón, que no es muy grande, pero es muy densa. Son las bases, los fundamentos del edificio, de para arriba de madera, la parte de abajo es de hormigón. Luego, cross-laminated timber, eso es genial, madera como la madera contrachapada, como la madera terciada que nosotros ocupamos en muchas cosas, solo que es hecho con tablas grandes. Acá estamos hablando de una estructura de madera que es prácticamente tan sólida como si fuera un armado. Una tecnología relativamente nueva, extremadamente rápido de armar. En 2 meses pueden tener armado un edificio de varios pisos sin problema, prefabricado, piezas trabajadas con CNC, por computador, perfectas, conectores metálicos, en fin. Una tecnología bastante buena y tiene poco impacto en el momento de la construcción, porque viene prefabricadas las partes, con la labor más de armar. Pero el CLT acá es más o menos, yo diría, un sexto del total, ese triángulo gris que estamos viendo como equilátero allá abajo, esa es la madera en cross-laminated timber. Después hay madera de otro tipo, luego tenemos yeso, el edificio de madera para que no se queme, bueno, va forrado en yeso, digamos yeso cartón, distintas capas, en fin, pueden ver ahí otros materiales con sus cantidades. La cantidad las podemos ver acá y las otras hay que verlas más en detalle. Pero acá tenemos el porcentaje en peso por materiales. Después si nos vamos a mirar con montaje y construcción, esto no es quizás tan fácil de leerlo, pero más con calma cuando estén, digamos, tal vez ustedes lo pueden ver bastante bien. Pero salen acá los distintos componentes. Tenemos las vigas, tenemos pies derechos, tenemos distintos componentes con sus dimensiones y sus materiales. Montaje y construcción. Ya. Y acá tenemos resultados. El resultado normalmente se ve como lo que estamos viendo acá. Es una tabla
En el lado izquierdo ustedes pueden ver que dice Global Warming Potential, calentamiento global, ozono estratosférico, acidificación, eutrofización. Ahí tenemos las categorías de impacto ambiental, al lado izquierdo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías que se han ocupado para hacer este modelo. En la siguiente columna tenemos la unidad, y ahí pueden ver que cada categoría tiene su propia unidad. Y después, si miramos arriba, dice módulo A1 a A5, luego módulo B1 a B7, después módulo C1 a C4, y estas son las etapas del ciclo de vida. No sé si se acuerdan, los módulos estaban acá con colores: verde, rojo, azul. El producto, construcción, uso, fin de vida. Y acá también son el módulo A1 a A5, producción, construcción, después uso, mantenimiento, reparaciones, reemplazo, en fin, distintas etapas del ciclo de vida. Y denle una mirada por favor a los números. Esta es la parte más críptica tal vez, estos números en notación científica. ¿Qué es lo que representan estas cantidades? Acá tenemos varios órdenes de magnitud de diferencia entre algunas y otras, como pueden ver. Pero son las cantidades de lo que está señalado en las unidades. Por ejemplo, el potencial de calentamiento global, tenemos kilogramos de dióxido de carbono equivalente, y las cantidades están aquí en los números en notación científica. Entonces, no es quizás lo más intuitivo para entender, pero bueno, después todo se lo podemos verificar. Acá hay un gráfico, se pueden generar muchos gráficos con esto. En este caso específico que yo traigo, son estos los gráficos que hay. Y ellos acá, para poder mostrar las categorías todas juntas en el mismo gráfico, tuvieron que normalizar los resultados y expresarlos en términos de porcentaje. Entonces tenemos un 100% que todos alcanzan, y luego una distribución de los colores de las barras nos están mostrando acá las etapas del ciclo de vida y el porcentaje relativo de impacto que tienen dentro de cada categoría. Entonces la primera barra, calentamiento global, la segunda, capa de ozono, tercera, acidificación. Para cada una de ellas verán que tiene una distribución distinta del impacto por etapa del ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, el color más oscuro, que es producción, que está abajo, vemos que en algunas categorías tiene un porcentaje significativo, en otros tal vez menor. Pero producción, construcción y uso, entre esas tres, acaparan igual la mayor cantidad de los impactos, para este caso de edificio. Bueno, yo me imagino que la audiencia tendrá tal vez conocimiento de algunos casos de LCA en su sector, que pueden ser más conocidos que otros y tal vez son importantes, o han liderado tal vez en realizar este tipo de estudios con algún producto. No sé si es el caso. La audiencia. De todas maneras, algunos de la información que nosotros pusimos en los links van a poder encontrar también más información. Luego, ¿para qué puede servir a una empresa hacer un estudio de este tipo? Una pregunta que uno podría hacerse. Yo diría, y no lo digo yo, en realidad esto lo dice, tengo acá este libro, International Council of Chemical Associations. Ellos hicieron un libro, un folleto tiempo atrás, dice How to know if and when it's time to commission a life cycle assessment. Vamos a ver si es que hay que hacerlo, y si en el caso de sí, cuándo es el momento de hacerlo. Estamos hablando acá Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, de químicos. Como podrán imaginarse, los miembros de esta asociación producen productos que todos tienen un impacto significativo, y normalmente hemos visto en estos sectores que ellos son líderes en hacer este tipo de análisis. No necesariamente el análisis es público, esta información que ellos ocupan internamente y lo ocupan para lo que ellos quieren ocupar, pero sí esta empresa ha hecho todo análisis por mucho tiempo ya. Entonces, ¿a qué puede servir hacer un análisis de ciclo de vida? Bueno, apoyar tomas de decisión, destacando oportunidades de eficiencia en una cadena de valor. Acá hay algo interesante, y es que, primero que nada, el análisis lo que hace es dar una información que antes no estaba. Y lo más interesante tal vez es que
la información necesaria para hacer el análisis sí está. Y normalmente las empresas tienen esa información en detalle. Pero es que no se usa para esto. Una vez que uno lo ocupa, hay un resultado. Y una vez que uno ve el resultado, ve lo que se llaman cuellos de botella, o bien los puntos calientes, hotspots, donde hay problemas. Y cómo podemos entonces, dice, mira, mi mayor impacto está acá, después le sigue este y luego viene este otro. Probablemente hay muchos, pero es fácil ver los mayores. Y uno dice, bueno, quizás por ahí partimos, podemos hacer algo. Curiosamente, haciendo algo para resolver el problema del impacto, viendo las cantidades, muchas veces se ahorra plata. Y esto lo encuentro yo porque acá, a veces, el por qué hacer el análisis puede venir por una motivación medioambiental, puede venir por presión del público, puede venir por benchmarking, competencia con los pares, otras empresas que están compitiendo en el mismo sector, puede venir por muchas maneras, pero una vez que uno ve los resultados sirven para varias cosas, entre ellas también para ahorrar plata. En el fondo, cada vez que hay una ineficiencia, estamos gastando más de lo necesario en algo, eso tiene un impacto, y luego si lo reducimos, tenemos menos impacto y tenemos gastados menos plata, compramos menos insumos, o bien hacemos más eficiente el proceso y hay menos residuos. ¿Qué más? Entender los sistemas industriales involucrados en manufactura de productos y provisión de servicios a usuarios. Entender como sistema, eso es interesante. Uno tiene claro el producto, pero una vez que abre el abanico y lo ve como sistema y contempla entonces las distintas etapas, tiene una visión holística que se llama más completa. Ya mencioné esto de los hotspots o puntos calientes, que son los principales problemas, cuellos de botella también se llaman. Una vez que uno encuentra eso, puede saber cómo atacar y abordar el problema y empezar a resolverlo. Otra cosa también es asegurar que los cambios para mejorar parte de un sistema industrial no cambien la carga, moviendo el problema o provocando uno nuevo en otra parte del ciclo de vida. Aquí uno podría decir, mira, tengo un problema, voy a reemplazar entonces o algún material, por ejemplo, por otro, y el problema se termina. Pero puede pasar que yo reemplace por otro material y ese material tenga otro problema, que quizás no estaba considerado en el primer caso. Entonces sigue habiendo un problema igual, pero ya no es el que era, es distinto. Entonces, eventualmente el problema sale de la vista, uno no lo ve más, pero cuando tiene la óptica del ciclo de vida, que consigue el sistema, sigue viendo los problemas que hay después con los nuevos cambios. Y es interesante. Acá uno podría pensar, por ejemplo, estamos en un contexto de ley de responsabilidad extendida al productor, hay una serie de productos prioritarios que vamos a tener que hacer que se puedan reciclar al fin de vida. Entonces, va a surgir la necesidad de reemplazar algunos materiales por otros, reemplazar unos productos por otros, y por cuál los vamos a reemplazar. Bueno, hay una serie de productos que ya están ocupándose como potenciales buenos candidatos para reemplazo. Si uno analiza esas nuevas opciones, con el análisis de ciclo de vida también encuentra los problemas que se tienen, y eventualmente puede saber con mayor información si es bueno o malo el cambio. Porque uno podría cambiar una cosa por otra y terminar embarrándola y hacerlo peor. Eso puede pasar. El análisis de ciclo de vida sirve para poder seguir viendo el sistema y seguir viendo sus problemas también. Y que no pase lo que dice acá, cambiar la carga, moviendo el problema, provocando uno nuevo en otra parte del ciclo de vida. Otra cosa que también es importante, para lo que sirven estos análisis, comparar dos sistemas que entregan la misma función. Y lo de la función es importante, porque un producto tiene una función y esa función es lo que nos otorga a nosotros de beneficio. Si nos ponemos a comparar productos con productos es una cosa, pero si comparamos funciones con funciones, eventualmente podemos comparar productos distintos que cumplen la misma función. Y lo que uno quiere al final como usuario es la función del producto, no el producto mismo. Entonces, este tipo de estudios sirven también para hacer estas comparaciones. Dentro de las comparaciones tenemos benchmarking de la industria, en que se puede comparar si estamos todos más o menos en el mismo estándar, o estamos muy mal o muy bien. Es algo que se puede hacer, y muchas veces las industrias en los países lo que han hecho es encarar el tema de evaluar los impactos de sus productos también como industria. No, o sea, en otras palabras, lo que ha pasado es que si bien las distintas empresas compiten entre sí con sus bienes y servicios, muchas veces en la parte de los problemas ambientales colaboran, porque todos tienen el mismo problema. Muchas veces tienen los mismos proveedores, entonces no voy a estar yo gastando mi plata en hacer un análisis de vida y el otro vecino que tiene poder haciendo lo mismo. ¿Por qué mejor lo hacemos juntos si es el mismo proveedor? No nos vamos a ver la suerte entre gitanos, ya sabemos las cosas donde las estamos fabricando, a quién le compramos los materiales, a quién está produciendo las cosas. Entonces, eso ocurrió y creo que es bueno, al final es más barato.
Porque al final, el hacer un análisis de este tipo no es algo que las empresas hagan con lo que ellos tienen, porque no es su rubro. Normalmente contratan a un consultor externo que les hace este trabajo y les da la información. Algunas empresas, por supuesto, que tienen staff interno que hace el análisis, pero normalmente la empresa tiene una cosa clara por su producto o servicio, eso es lo que ellos hacen, y tener que generar esta información es un poco un problema, entonces es más fácil contratar a un externo que resuelve el tema y se acaba. Y por último, quizás, las declaraciones medioambientales de tipo 3 que requieren PDCA. Y hay un sitio web que estamos recomendando, también pueden visitar después, environdec.com, Declaración Ambiental de Productos, Sistema EPD. Es decir, si ustedes entran a ese sitio web, Environdec, van a poder encontrar lo que se llaman las EPD, Declaraciones Ambientales de Productos, en que hay una serie de productos que se han hecho análisis de ciclo de vida y tienen un pequeño reporte que tiene entre 8 y 15 páginas más o menos, en que explica todo el ciclo de vida, explica los procesos y tiene los resultados, y ahí está la información. Entonces, eventualmente, cuando uno quiere comprar algunos materiales, pueden ser, o algunos productos para hacer otras cosas, consultando esta base de datos de información, y puede saber cuáles son los productos más verdes que otros, comprar eso. Si el sistema para hacer la evaluación es el adecuado, el que Environdec permite en este caso, y el análisis de ciclo de vida está hecho según lo que Environdec indica, que son las reglas por categoría de producto, podemos tener análisis que son comparables entre sí. No necesariamente eso es el caso si uno no toma estas precauciones, pero si son comparables, vamos a ver al final son productos más verdes que otros. Nosotros en la universidad estamos conformando este laboratorio de ciclo de vida para hacer evaluación y diseño para la sostenibilidad. Tiene las dos partes, por un lado la parte de evaluación que es medir, y diseño que es cómo mejoramos las cosas, qué cambios podemos hacer. El objetivo sería investigar sobre los impactos de ciclo de vida, bienes, servicios y sistemas, diseñar soluciones para la sostenibilidad a nivel de productos, procesos y sistemas, apoyar a las empresas en la evaluación de impacto de sus productos, ecodiseño de productos, estrategias de sostenibilidad a nivel interno y de cara a sus clientes y proveedores, partes interesadas que hay. Transfiere también conocimiento relevante a las empresas, organizaciones y al Estado para la toma de decisiones y generación de políticas públicas apropiadas orientadas a la sostenibilidad. Contribuye al cuerpo de conocimiento sobre diseño, ciclo de vida y sostenibilidad y forma parte de redes internacionales de colaboración. Y por último, obviamente también enseñar, ya que es una universidad. Muchas gracias, profesor. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios o preguntas a través del chat. A continuación, Manuel Vera, jefe de Medio Ambiente de Acciona Chile, empresa adherida a nuestra red. Manuel nos va a presentar el análisis del ciclo de vida nacional con el propósito de conceptualizar a través de un enfoque práctico la experiencia. Muchas gracias por la invitación. Trataré de dar una mirada de un caso práctico, ¿no? en una compañía, en un caso de energía renovable, y ver cómo se gestiona el análisis de ciclo de vida dentro de la empresa privada. ¿Ah? Bueno, Acciona considera que es una gran oportunidad de invertir en el planeta, entregando soluciones sustentables en los diseños y en los proyectos que generan, ¿ya? Tanto en infraestructura, en agua y en energías renovables. Acciona tiene 4 pilares fundamentales del ODS, que son los 4 objetivos, ¿cierto? De esta gama de objetivos que tiene, y se compromete con 4 por lo menos de ellos, ¿ah? Que están referidos a agua, industria e infraestructura, cambio climático, por cierto, y energías renovables. ¿Cómo baja estos objetivos la empresa privada, en este caso Acciona? Desarrolla un plan director de sostenibilidad donde dan las directrices que va a llevar la compañía en los diferentes objetivos. En el caso del medio ambiente, tiene determinado algunos objetivos y referente al ciclo de vida está enfocado a la eficiencia de las operaciones. Dentro de la eficiencia de las operaciones se determina análisis y promueve también, por así decirlo, la economía circular. Acciona ha entrado
una gestión integral de los riesgos medioambientales, por lo tanto, la atención al estrés hídrico y el fomento a la economía circular y a la conservación de la biodiversidad. De alguna manera, el compromiso que tiene la compañía está direccionado por la alta gerencia, ¿no? Donde establece, como les decía, objetivos, y esos objetivos van bajando en el desarrollo de los proyectos. De esa manera llegamos al ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida está enfocado a un proyecto del norte de Chile, en la tercera región, en la región de Atacama. Es una planta solar de aproximadamente 2.300 metros cuadrados de superficie y que ocupa directamente los paneles del proyecto mismo y un área de extensión de 601 hectáreas de superficie arrendada, ¿ya? El lugar genera 246 megawatts de potencia en su nivel pico. Para el análisis del ciclo de vida se esquematizó el funcionamiento de la planta en cuatro grandes divisiones. Una de ellas son los módulos fotovoltaicos, ¿ya? La estación de potencia que recibe esta energía, la subestación y la red de transporte eléctrica que tiene la planta. Como decía, se basó más en este esquema genérico de la operación del proyecto. Como ya nos explicaba recientemente el profesor, hay que declarar una unidad funcional declarada, y esa unidad funcional, la materialización de todos los análisis se llevan a 1 kilowatt de energía generada en la central fotovoltaica, ¿ya? La cantidad que se está considerando en todo el periodo de operación del proyecto, que son 25 años, son 12 millones de megawatt hora de generación de electricidad. Para el análisis del ciclo de vida debemos determinar y caracterizar lo que se va a cuantificar, y para este caso se consideraron una vasta cantidad de equipos y de sistemas, pero principalmente nos vamos a concentrar en la cantidad de paneles fotovoltaicos, que no es menor, son 776.000 módulos, ¿no? Módulos que tienen aproximadamente una dimensión de entre 80 centímetros por 2 metros cada uno. Tenemos también la cantidad de mesas de anclaje, que son aproximadamente 14.000 mesas, ¿no? La estación de potencia, que son 300 estaciones, ¿ya? Y, por cierto, el transformador de potencia, que es el que lleva la planta. Más o menos en estos 4 equipos se fundan todos los elementos que lleva el análisis del ciclo de vida: cable, perno, etcétera, etcétera, ¿eh? Contarle que para el análisis del ciclo de vida se contrató una empresa española, ICA Ingeniería, que de alguna manera la que moderó y confeccionó el informe del ciclo de vida a través de software y la toma de muestras y el desarrollo mismo del proceso. En la etapa del ciclo de vida, como hablaba antes el profesor, nosotros acá consideramos 7 fases. En realidad estas fases son el alcance, porque no puede ser infinito, por cierto. Entonces tenemos que darle un alcance al proceso de evaluación al proceso de análisis, y están determinados como la construcción de las materias primas, la fabricación de equipo, la logística, construcción de emplazamiento, operación y mantenimiento de la central, el desmantelamiento y fin de la vida, pérdidas eléctricas por transporte y distribución, infraestructura de transporte y distribución de electricidad. Esas son como las 7 fases que nosotros determinamos como la etapa del ciclo de vida y por cierto, el alcance que tiene el análisis, ¿ya? Este análisis se llevó a cabo durante 15 meses aproximadamente, la recopilación de los datos, desde, por cierto, sus materias primas, el origen, la construcción de ellas, a través de matrices semanales, mensuales, que lleva todo el proceso constructivo de nuestras plantas. Se fueron entregando, como les decía, esta consultora que va recopilando esta información para hacer el análisis, ¿ya? Va desde
más inusual, de la cantidad de perno, cable, hasta los residuos, el agua, el petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso se va tabulando, cuantificando y se va entregando periódicamente. En cuanto a las unidades de medida, se analizaron categorías de impacto ambiental. En ellas están las 4 que se mencionan anteriormente, que son el calentamiento global, ¿cierto?, la oxidación fotoquímica, el potencial de acidificación y el potencial de eutrofización. Se consideraron estas 4 de acuerdo a la guía, ¿no es cierto?, que tiene el CML, de la Universidad CIEL de los Países Bajos. Es una guía que determina cómo calcular el impacto en estas 4 categorías. Los resultados están en la parte de abajo. Hicimos una mirada un poco de los resultados y ahí podemos ver que da 2, en el caso de la potencia del calentamiento global da 2,01 elevado a más 1, que eso viene siendo como aproximadamente 20 gramos por un kilowatt hora que genera la planta. Y ahí se han considerado los otros, por cierto, categorías de impacto ambiental. Hemos considerado como un análisis o un zoom al proyecto de energía, considerando que el alto nivel de los paneles fotovoltaicos, ¿ya?, que están dentro de la obtención de materias primas y fabricación de equipos, es el gran imponente de este contenido de gas. El perfil aquí estoy mostrando un gráfico donde el perfil del impacto total de cada kilowatt hora generado en el romero está dominado por la etapa de obtención de materias primas y la fabricación de los equipos. Esto da aproximadamente un 84,3% y un 92,2%, seguido de la etapa logística. Estas 2 etapas son las más fundamentales en el proceso de análisis de ciclo de vida. La etapa de construcción son mucho menos referente a estas anteriores que he mencionado, ¿no? Aquí hicimos un zoom basado en el potencial del calentamiento global, que es lo más conocido, que es lo que más muchas veces se divulga, ¿cierto? Y aquí nuevamente tenemos que la obtención de las materias primas y la fabricación de equipos contempla casi todo el gráfico, o sea, con un 87%. Es decir, todos los otros procesos en referencia a este análisis de ciclo de vida son mucho menores. Para el potencial del calentamiento global, podemos ver en la primera barra, donde aparece la obtención de los materiales primas de fabricación, que están compuestos en un 80% por los 3 tipos de paneles. Nosotros consideramos 3 tipos de paneles que son fabricados en China, y los otros elementos, las otras fases, están visualizados en una menor escala. En el caso de la logística, tiene que ver fundamentalmente con el transporte. Ustedes podrán entender de que traer paneles desde China es un costo, una generación de gases importante, y así lo demuestra en la fase de logística, o sea, principalmente el transporte. En la construcción del emplazamiento, ahí tenemos como algo fundamental el consumo de combustible, ¿cierto?, el consumo de material de obra y también el consumo de agua. Fundamentalmente serían estas 3 impactos. Porque hay como interferencia, entonces vamos a verificar que están todos los micrófonos bloqueados para que le puedan escuchar mejor. Disculpe la interrupción.
Bueno, el análisis de ciclo de vida en la compañía, contamos hoy día con 10 certificados a nivel mundial, ¿ya? En el plan de desarrollo sostenible de la compañía se está evaluando durante 5 años, y impulsando, por cierto, la economía circular. Por lo tanto, al cabo del año 2020, nosotros podemos tomar algunas determinaciones en función de los resultados de estos ciclos de vida en los diferentes proyectos que tenemos a nivel mundial. Acá en Chile tenemos, como decía, el Romero, que es una planta fotovoltaica, y en Australia tenemos considerado un parque eólico que ingresaron en el año 2017 al análisis de ciclo de vida y su certificación. Hoy día, las recomendaciones que entrega esto, que es un caso práctico, por cierto, que estoy entregando, fijarse principalmente en las obtenciones de los paneles, ya que son el gran aporte de residuos que generaría tanto en su concepción como en su transporte. Por lo tanto, hay alternativas de los paneles, de distintos paneles, pero no son tan eficientes como los de policristalino. Se va a revisar esto al final de este proceso de ciclo de vida, como decía, en la compañía, y se tomarán algunas directrices en función de eso, buscarán alternativas, etcétera, etcétera. Eso estará por verse en el futuro. O sea, como les decía, el objetivo de este plan de directores sostenibles es analizar por lo menos el ciclo de vida en los diferentes proyectos, ¿ya? La idea sería, por cierto, impulsar también a proveedores, a generadores locales de estas componentes, y ojalá en el futuro pudiéramos no comprarlo en China y comprarlo acá en Santiago de Chile, porque solamente el hecho del transporte, de que pudiéramos transportar alrededor de 600 kilómetros a la redonda en un proyecto de acá del norte o del sur, básicamente se vería afectado este análisis de ciclo de vida en la merma de emisiones que se generarían. ¿Te fijas? O sea, pensar en traer paneles desde China, todo el combustible que significa el barco y la disposición de los camiones llegar a los puertos, ha sido bastante. Una de las experiencias que yo puedo experimentar fue que cuando nosotros nos vinieron a presentar este análisis de ciclo de vida, la consultora, por cierto, nos mostraron el software, ¿cierto? Se llama CIMA Pro 8.2, se llama el software, que en realidad es una caja negra para nosotros, pero se va ingresando información que al final te va entregando, por cierto, un resultado. Pero era tan preciso el caso que voy a mencionar, que para determinar, por ejemplo, el espacio del barco que llevan los paneles, había toda una ecuación matemática. Por lo tanto, si el barco venía con otras materias primas desde China, la emisión que generaba estaba basada solamente al metro cuadrado que ocupaba el barco, ¿ya? Eso lo determina el software que acabo de mencionar. Entonces, y así para muchas otras de las cosas. Entonces, una de las recomendaciones a los oyentes sería que el día de mañana podamos comprar, hacer, confeccionar los paneles solares acá en Chile. Y lo fundamental es que nosotros, por lo menos, consideramos que impulsar a la empresa privada a hacer estos análisis de vida, como decía el profesor, te da un esquema, te da un valor, te da un desarrollo interno, por lo pronto a lo que me toca a mí, que es medio ambiente, en estar directamente comprometido con los objetivos del ODS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Honorio. No tenemos ninguna pregunta, pero... sí tenemos una pregunta. Sí, bueno, quiero agradecer a ambas presentaciones, muy interesantes, me pareció. Y quisiera preguntarle al profesor Huerta si, de acuerdo a su experiencia, hay muchas empresas en Chile que analizan su ciclo de vida, pocas. Hoy día tuvimos el ejemplo de Acciona, que llegó justamente tal como tú mostrabas ese modelo, ¿no es cierto? Ellos cuantificaron ese impacto. Tuvieron la asesoría de una consultora que los apoyó en ese tema, pero de acuerdo a tu experiencia en Chile, ¿cómo está
el hecho de que las empresas hagan este análisis del ciclo de vida y lo cuantifiquen de esta manera, como hemos expresado hoy día. Sí. Como decía también antes, muchas veces las empresas hacen estos análisis, pero nadie sabe que es parte de los procesos que hacen internamente. Yo conozco algunos casos por la comunidad que trabaja en este tema que conozco, y uno va a las conferencias, conoce los proyectos y se entera de cosas como esta. Hay aplicaciones que ha hecho Coca-Cola en Chile, hay análisis que se han hecho en el pasado en lo que era el CIM, se llama, no me acuerdo que era la C, pero minero, Centro Minero Metalúrgico, no me acuerdo bien la sigla, el CIM, sobre el cobre en particular y algunos otros minerales. También se han hecho análisis en el sector de energía, personas que trabajan en la red de Naciones Unidas, colaboración, hay una red de Latinoamérica de ciclo de vida, y hay una comunidad académica y gente que trabaja en empresas que la integra en estos estudios también. Dentro del trabajo de estas personas también hay varias aplicaciones en el sector de alimentos, y yo sospecho que esto va a seguir pasando. También hay experiencia de Fundación Chile tiempo atrás para las paltas, el vino. Cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando, trabajé en Sustainability Consulting un tiempo, y ahí teníamos que interactuar con gente de todo el mundo que eran socios del consorcio. Fundación Chile estaba también ahí, y ellos colaboraban con parte de información de algunos productos chilenos de la agricultura. Y no me viene a la mente otro por ahora, pero tienen que haber Y varios ejemplos más de que quizás no se países saben. ejemplos de países que veas donde esto es muy preponderante, donde se hace con mucha frecuencia. ¿Qué Bueno, países dirías que están más en la vanguardia en este tema? Alemania, Suecia, probablemente son los líderes en estas materias en el mundo, son los líderes en ley red también, en ecodiseño. Holanda. Estados Unidos es variable, un país muy grande, tiene distintos estados y son diferentes. Hay bastante conocimiento de experiencia, hay toda una red de personas que trabajan en el tema de ciclo de vida en Estados Unidos, y existe la conferencia norteamericana de ciclo de vida, que debe ir en la versión 15-16 ya, una vez al año, que incluye Estados Unidos, Canadá y México solamente. Igual llevan varios años la conferencia trae gente de todo el mundo, de Europa, de todos lados. También hay un circuito europeo de ciclo de vida, hay una conferencia internacional de alimentos específica, y a nivel local, en Chile hay una red chilena de ciclo de vida que la integran académicos y personas que trabajan en empresas que cultivan este conocimiento y trabajan en este tema, y parte también de la red latinoamericana. Ambas adscriben a UNEP, al Programa de Ambiente de Naciones Unidas. Entonces hay como una red y cosas que están pasando todo el rato. Uno se entera más que nada por las conferencias, porque los académicos muestran su trabajo, y muchas veces el trabajo que se hace en el interior de las empresas no es tan visible, pero de vez en cuando sí, porque aparece un producto y a veces lo marketean como tal, entonces tienen información, y eso pone. El otro es que esta base de datos del EPD que yo mencionaba, que se encuentra en el sitio web de Environdec, que tiene sede en Suecia, y que el esquema funciona hace más de 20 años, un sistema para declarar el impacto ambiental de los productos con información de análisis de ciclo de vida. No es que uno dice, mira, mi producto es verde, así nomás. Para que sea aceptado como parte del sistema, tiene que tener un análisis de ciclo de vida hecho con las guías que ellos dan. Entonces, cumpliendo con eso, podríamos decir, se certifica, y esta información está disponible gratis para todo consumidor. Uno se inscribe nomás en el sitio web y puede descargar todas las EPDs con todos los análisis, y está la información ahí. Ahí uno ve las empresas que lo hacen, qué es lo que hacen, qué productos tienen, y muchas veces son productos comunes y corrientes que tienen algún proceso distinto, y ellos creen que esto tiene un beneficio ambiental, entonces hacen un análisis y lo publican, y con eso tratan de competir con los otros para poder dar materiales o productos o servicios más sostenibles para otros que manufacturan cosas con otros materiales, por ejemplo. Vale, tenemos otra pregunta. Es para usted, señor Huerta. Aún no hay una legislación sobre el análisis del ciclo de vida en el marco regulatorio chileno. ¿Cuál es su opinión al respecto del futuro de esta metodología en Chile?
Yo no estoy muy seguro, en realidad. Yo creo que muy probablemente el camino tal vez será la homologación de la norma ISO. Y de lo que yo mostraba hace un rato, cuáles son estas etapas, estos requerimientos que deben cumplirse para poder tener un análisis de ciclo de vida que sea en cumplimiento con la norma ISO. Probablemente si se establece algo hacia acá, va a ir alineado con lo que dice la norma ISO. Pero, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida del productor, que entró en vigor el año 2016, que falta todavía definir muchos detalles tal vez, pero la ley ahí está. En la ley aparece el análisis del ciclo de vida y aparece como uno de los componentes importantes. Podríamos decir que ya está puesto ahí, que es una buena fuente de información, que otorga información confiable y que es también estándar de la industria. Ha pasado también, yo estuve preparando la presentación de hoy, revisando algo de la historia de esta técnica, y la verdad es que hay abundante literatura que indica que está adoptado por la industria desde hace mucho tiempo y ha entrado muy fuerte también a nivel político para la toma de decisiones de alto nivel que se desarrolla ahí. Entonces, privilegiar información que proviene de análisis de ciclo de vida, la mejor información para poder tomar decisiones que tienen impacto a largo plazo. Manuel, cuando planteas el tema de los paneles y de los paneles que ustedes utilizan, que son muy específicos, me imagino de alta tecnología, ¿no? Sí. Que ustedes traen de China y el impacto que ese transporte conlleva, ¿cómo estaríamos en Chile para la producción de eso? ¿Lo ves como viable en un mediano plazo? ¿Se ha explorado alguna posibilidad? ¿Ves que ahí hay un posible desarrollo e innovación interesante para la producción en Chile? Mira, la verdad que no tengo información de que se puedan fabricar acá en Chile. Es un importante desarrollo, se podría analizar. Lo que sí he estado viendo de que hay empresas que están interesadas en reciclar el panel. ¿Ya? Hemos tenido algunos acercamientos con algunas empresas que tienen la intención de reciclar estos paneles, pero yo a corto plazo no tengo información de que pueda darse la posibilidad de construir estos paneles acá en Chile. Lo cual sería ideal, habría que analizarlo, pero por lo pronto yo no manejo esa información. Entiendo que me da la impresión de que es un poco complejo. Sí, tenemos más preguntas. Sí. Alessandra Escarella nos comenta que ella es ingeniera ambiental y le gustaría saber si el reciclaje o reutilización cambia algo en análisis de ciclo de vida y si esto significa algo más positivo. Sí, gracias. Por cierto que significaría algo interesante, o sea, la reutilización de lo que en algún momento se considera como un residuo. ¿Sí? O sea, si uno dimensiona la cantidad de paneles y uno puede dimensionar también la cantidad de proyectos que hay en la zona norte, sería de una utilidad máxima. ¿Sí? O sea, poder reciclar una tasa de recambio que tienen las plantas fotovoltaicas, que entiendo que es alrededor del 0,02%, ¿no? Es la tasa de recambio que se pueden quebrar, que hay un desperfecto. Por lo tanto, si ese papel se pudiera reciclar y reutilizar, bajaría mucho el ciclo de vida, bajaría notablemente su generación de emisiones, por ejemplo. ¿Y esa tecnología la tenemos hoy día como para reciclar esos paneles? Hoy día no, solamente la investigación que manejamos nosotros es que está en Europa. En Europa podemos generar ese reciclaje. Como te decía anteriormente, hay empresas que ya están visualizando un posible proyecto en ese sentido, y con la ley del RED, de alguna manera, en algún momento, se va a tornar obligatorio hacer el reciclaje de estos productos de primera, ¿cómo le llaman en la ley? Prioritarios. Claro. Entonces, que son los productos prioritarios, ¿verdad? Claro, y en esto cae en la categoría electroelectrónico, claro. Porque serían importadores directos. Tenemos otra pregunta para Manuel. Es de Natalia Vidal. Dice, ¿cuáles son los costos asociados a este tipo de estudios, no solo monetarios, sino organizacionales? ¿Qué tan difícil es pasar del enfoque de mediciones de carbono o agua al análisis de ciclo de vida? Me cuesta medirlo porque en la organización nosotros tenemos una reportabilidad
que no se da por el ciclo de vida, es una responsabilidad por el desarrollo sostenible que tiene la compañía. Por lo tanto, para nosotros, las HH o el coste que pueda tener esto está dentro de los análisis de costo de la fabricación de los proyectos. Entonces, me es difícil un poco pensar o cuantificar el costo de lo que implicaría esto. Por cierto, en el caso nuestro, el contrato que se firmó, por cierto, con la empresa que nos armó el análisis de ciclo de vida, pero toda la toma de muestra, toda la información la hacemos permanente, o sea, no... O sea, ellos contaban con mucha información ya obtenida que de otra forma hubiera sido mucho más de elevado costo si viene la empresa de afuera a buscar esa información. Exacto. Además el ciclo de vida, para que sea, entre comillas, aceptable, la información tiene que ser aproximadamente entre un 90% de acceso primaria, o sea, in situ, con los manuales, etcétera, con los proveedores, histórica, además. Entonces, no acepta más allá del 10%, que es inválido de alguna manera el ciclo de vida, si más allá del 10% de la información es secundaria. Entonces, como te digo, como repito, para nosotros es permanente. El otro proyecto ya llevamos la matriz con todos los aspectos ambientales e impactos ambientales que vamos produciendo y los analizamos y los vamos entregando permanentemente. Claro. Además, Óscar, ese costo de la consultora, digamos, que apoya a la empresa en ese estudio del ciclo de vida, será también proporcional al tipo de rubro, a lo compleja que puede ser la industria, ¿no es cierto?, al tipo de producto. Me imagino que están muy relacionados con todo eso, por lo tanto es muy variable, ¿no? Sí, es verdad. Tiene que ver con la complejidad del producto mismo. Hay productos que tienen muchos materiales o componentes distintos, son sistemas más grandes, otros son más sencillos. Tiene que ver también con la dificultad en encontrar la información. En algunos casos la información está a la mano, pero quizás no se usa para esto, pero se puede usar. Pero en otros casos hay que encontrar la información y ahí no es tan fácil. Muchas veces también la información está en manos de proveedores de bienes y servicios y que no tienen por qué dártela, porque es sus ingredientes secretos o no tengo idea, cualquier cosa. Entonces, hay una complejidad ahí. Pero también la industria ha desarrollado maneras de lidiar con eso. Por ejemplo, tiempo atrás yo conversaba en una empresa en Estados Unidos y ocupaban este software que se llama Gavi. Normalmente, para hacer análisis de ciclo de vida, se ocupa el CIMAPRO, se ocupa Humberto, se ocupa Gavi. Y Gavi tiene una gracia que ellos tienen un sistema en que ellos reúnen información de ciclo de vida de productos cualquiera, pero tienen un sistema de confidencialidad de tal manera que nadie sabe los datos. O sea, ¿cómo lo podría explicar? Supongamos, yo estoy haciendo un análisis de ciclo de vida. Necesito incorporar información de mi proveedor, por ejemplo, de pinturas. ¿Qué tienen esas pinturas para saber el impacto ambiental? Pero el proveedor no me va a contar qué es lo que tienen sus pinturas porque son sus ingredientes. Entonces, es Gavi el que obtiene la información y la procesa de manera que yo puedo obtener los datos, pero sin llegar a los datos como privados de la empresa. Entonces, los proveedores de software y de bases de datos también hacen a veces colaboran, digamos, para esa gestión. Sí, quería aportar un poquito en ese sentido. Nosotros también nos alimentamos de esa información de ciclos de vida de empresas, de proveedores, que nos entregaron su análisis de ciclo de vida y pudimos obtener alguna información también en ese caso. Y entiendo también que los software tienen una plataforma donde están alojados todos los ciclos de vida, por lo menos en Europa, donde, por rubro, por cierto, donde se cruzan esa información y uno puede obtener información un poquito más precisa. Si bien es cierto, no directamente del proveedor, pero como decía, hay una plataforma. O sea, habría un rango de impacto para ciertas industrias. Claro, y hay una información que se maneja ahí y uno la puede obtener. Uy, respondiendo a la pregunta entonces de costo y de horas hombre para hacer un estudio de ciclo de vida en una industria, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué significa un equipo que se aboque a eso y en tiempo, por ejemplo, que dedicarían para hacer un ciclo de vida? Supongamos una empresa mediana, supongamos una empresa, una industria productora de algún producto. Una vez yo le pregunté a un profesor cuando estaba estudiando en Estados Unidos, digo, ¿cuánto vale esta cuestión? ¿Cuánto cobras tú por hacer? Claro, yo te lo hago de $1,000 para arriba, yo lo hago. No sé si realmente $1,000 para arriba lo hace, pero habitualmente los proyectos, por lo que yo entiendo, toman más o menos el tiempo que está señalando acá nuestro colega, 15 meses, más o menos un año o algo así, como un proyecto pero puede ser más corto, más chico.
también hay análisis de ciclo de vida que no son completos de todo el ciclo, sino que son partes específicas. Todo depende de la pregunta que uno tenga, qué es lo que quiere averiguar. Por eso esto que señala la norma ISO de la meta y alcance es fundamental. Ahí la meta y alcance nos dice para qué lo quiero y qué uso le voy a dar. Y eso define de alguna manera la complejidad que tiene. Realmente uno puede, si tiene menos plata, va a investigar una cosa más precisa, y si tiene más recursos puede meterse en algo más grande. O sea, si la empresa ya tiene detectado un sector más crítico, lo puede analizar en mayor profundidad, por ejemplo. Claro. Sí. Y hace un rato se me olvidaba lo que era CIM, acá el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica. Tenemos otra pregunta para ambos de Natalia Vidal. Dice, entendiendo que los modelos de los software de LSA se basan en procedimientos europeos, ¿consideran que es realmente representativo para la realidad nacional? ¿Qué posibilidad hay de adaptar datos o modelos de la industria chilena, como el caso de Ecobase? Ese es un tema porque en realidad la base de datos con información que se necesita ocupar existe y uno escoge de la lista que hay ahí. Entonces, si uno está creando un modelo, uno puede escoger, por ejemplo, cobre de Estados Unidos, cobre de China o cobre de algún otro lugar, y con eso es un modelo, y eventualmente estos cobres tienen un impacto diferente, porque las técnicas son distintas, los combustibles son otros y la tecnología es un poco distinta. Entonces, pasa que para Chile, por lo menos, no hay estas bases de datos de inventario. Así como uno pudiera decir, mira, la madera chilena tiene todo esto. El Ecobase es un proyecto que hizo esto y hay algo de información ahí, pero son pocos materiales y no son totalmente representativos de la industria en su conjunto, porque participaron algunas empresas con su información. Y parte de la información que está también en Ecobase proviene de bases de datos internacionales también, se ocupa como modo de proxy, podríamos decir, o sea, es cercano a la solución, pero no es exactamente, pero cuán distinto es tampoco sabemos bien. Entonces, la información de la base de datos existente normalmente se ocupa para hacer estos análisis, pero tiene un porcentaje de incertidumbre que es importante. Entonces, lo mejor sería tener bases de datos nacionales, por ejemplo. Pero eso requiere tiempo y recursos a hacerlo. Y creo que es bueno hacerlo, porque además nosotros acá producimos varios materiales que se producen acá y sería bueno saber cómo andamos en relación a otros países, tal vez nuestra madera, nuestro cobre es más sustentable que otros lugares. Tal vez sí, tal vez no. Entonces ahí depende, no sé si, como de repente puede ser más o menos conveniente el resultado, pero sí tener información con base de datos locales sería lo óptimo. Pero como eso no hay, normalmente se ocupa información de EcoInvent, por ejemplo, que es la base de datos europea, que es súper completa, que reúne información de todo el resto del mundo también, pero principalmente de Europa, y que lleva más de 20 años de existencia. Entonces ha tenido muchas iteraciones y es muy sólido, digamos, como calidad de la información. Quizás con el nuevo Ministerio en Chile de Ciencia y Tecnología, un tema interesante será medir el ciclo de vida de los materiales y ver si en Chile hay productos que tienen ventajas comparativas, porque eso nos daría un gran valor de exportación a futuro, teniendo en cuenta que hoy día el cliente y los inversionistas buscan la sostenibilidad. Entonces puede ser una beta interesante a desarrollar, sin duda. Agradecemos su participación. En esta última lámina les dejamos una lista de links para acceder a las páginas citadas en la presentación. También los contactos y las presentaciones del profesor Huerta y de Manuel Vera, quienes amablemente nos han acompañado para esta reunión. Esta actividad ha sido preparada por el área de gestión de proyectos de la red local chilena. En caso de cualquier observación o consulta, comuníquese con la red local. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les agradecemos mucho a Óscar Huerta y Manuel Vera que nos acompañaron hoy día y al equipo de Pacto Global, y gracias a todos los que se unieron en este webinar. Muchas gracias. Gracias.